La Combine, que ya ha terminado, cerca de 319 jugadores, un poquito más, un poquito menos, han pasado por Indianápolis. Han medido los brazos, se han cronometrado las 40 yardas, se han hecho preguntas incómodas en las salas de los equipos y ahora pues todo el mundo tiene una opinión, ¿no?, sobre quién es el jugador que ha bajado, quién es el jugador que ha subido. Nosotros realmente no vamos a hacer eso, no porque no tengamos las opiniones, que las tenemos, ¿no?, de los jugadores que pueden haber mejorado su stock de cara al draft o empeorado. Vamos a escuchar hoy varias de ellas, o vais a escuchar, mejor dicho, varias de ellas, pero creemos que la Combine dice cosas más interesantes que una simple lista de nombres con flechas para arriba o flechas para abajo, ¿no? Yo creo que dice cosas sobre jugadores, sobre personas, que al final es lo que muchas veces evalúan aquí los equipos mucho más que las pruebas físicas, y sobre cómo funciona el proceso, qué imagen nos está dejando este proceso de cara al futuro, que yo creo que también es interesante de comentar, y sobre la clase del 2026 en el conjunto, ¿no? Que poco a poco, ya después de ese primer programa, pues vamos a ir desgranando. Esto es lo que vamos a hacer hoy, así que nada, bienvenidos al segundo episodio de la War Room en esta segunda temporada. Draft 2026, Guillermo Boyer, explotado número 1 del Capologis en esta semana. ¿Cómo estás? Se me están marcando hasta las ojeras, ya y todo. Para la gente que lo vea esto en YouTube, estoy bien. Esta es una prueba de vida. Paco me ha dejado salir del sótano hoy, me ha dado un poquito el sol. Pero no, muchas ganas de la Combine, de hablar un poco de todo lo que hemos visto, porque yo creo que hicimos una previa larga, por Demasiado. decirlo de alguna forma. Em, pero no, ha sido yo creo que interesante. Creo que se han visto cosas bastante interesantes y creo que es también interesante hablar de cómo está evolucionando la Combine en cuanto a evento. Creo que lo que es el valor para los equipos se mantiene, pero a lo mejor el valor para los que lo vemos desde fuera está disminuyendo un poco. Es un poco ese aspecto. Ahora hablaremos un poco, yo creo, de esta sensación, lo primero, ¿no?, que nos puede haber dejado de la Combine, antes de hablar de un poco de las noticias, las reflexiones que hemos dejado, ¿no? Porque yo le pedí a Guillaume que me dejara un poco cuáles habían sido sus reflexiones de esta Combine en diferentes temas que ahora trataremos, la gran mayoría de ellos, y vamos a hacer un poco una mezcla de estas reflexiones que tenemos ambos de esta Combine. Pero antes de empezar con esa reflexión principal, ha pasado algo durante la Combine que a mí me ha sorprendido leer, ni me había enterado y ni sabía de esto, pero antes de empezar yo creo que es necesario el comentarlo. No ha habido mucha noticia al respecto en este caso en los medios, más que los medios, en la gente, ¿no?, que hablamos de esto aquí en España. Tampoco ha trascendido mucho más allá de Estados Unidos, donde sí que creo que lo ha hecho, tampoco a un nivel muy, muy grande, pero es lo de Casey Concepción, que a mí me ha parecido, la verdad, a mí, mira, estoy riendo, pero tampoco no es para hacer gracia, pero me ha sorprendido y me río porque me sorprende que realmente pasen estas cosas. O sea, y lo entiendo en parte, entiendo que pasen porque hay gente para todo, ¿no? Pero desgraciadamente, pero que tenga que salir una persona en redes a explicar, o bueno, él ensalza un poco también, se defiende de las acusaciones, de las gracias, burlas que le han hecho por básicamente por ser una persona con problemas a la hora de hablar, ser un poco tartamudo. Creo que es un poco lo que le pasa a Casey Concepción, pero aparte de que ya estamos hablando de un jugador que, salvo lo que se diga lo contrario, y tú, Guillermo, por lo que sé, puedes llegar a conocer un poco más, a lo mejor porque es un jugador que al final ha tenido rivalidad con North Carolina y demás, estando en South Carolina, en NC State, que diga. Yo creo que al final estamos hablando de es que no sé, me parece bastante fuerte que alguien tenga que salir a decir que ha sido insultado o que se le ha reído de él la gente por un jugador que, cuando yo he visto el vídeo, es que de verdad lo estaba pasando mal. No es que sea, por ejemplo, Leggett, que es un jugador al que por el acento no se le entiende bien muchas veces cuando habla, pero habla fluido, él lo habla y tiene un acento a su manera, ¿no? Pero el caso de Concepción es que el muchacho se le veía en la rueda de prensa que lo estaba pasando mal realmente, que es algo que al jugador no le gustaba ni un pelo el hecho de tener que salir a hablar. Salía a hablar, lo cual ya
es bastante positivo y bastante bueno, pero que tenga que salir y creo que son dos temas diferentes, pero después de la gente sale y dice, oh, qué pena que Rondal Moore haya fallecido o se haya suicidado, a priori, no sé, desconozco si se ya ha confirmado la causa de la muerte, pero que hace 2 semanas tengamos un jugador que ha fallecido a priori mediante un suicidio y que se sigan en parte de la sociedad, espero que minoritaria, riendo este tipo de cosas o cosas así, me parece la verdad que yo cuando lo vi es que no me reía, pero decía, pero ¿cómo puede ser? O sea, me quedé sorprendido de decir, ¿cómo puede ser que, bueno, sigan pasando este tipo de cosas en la época en la que estamos? Pero bueno, no sé. Bueno, yo tengo la suerte de conocerlo, ¿no? En persona a Casey, y es un chaval muy normal que es, bueno, como todo el mundo, o sea, tenemos nuestras fortalezas, nuestras debilidades, o sea, nunca ha sido un chaval que haya sido muy bueno en cuanto al hablar en público, y si a esto le añades el problema de la tartamudez, que bueno, en fin, es que me parece completamente irrelevante a su evaluación como jugador de fútbol Claro, americano. Entonces, eh, tenemos una combine que se supone que es el mejor evento para conocer de cerca a los prospects, y lo que sacamos de ahí es, en vez de realzar su valentía y su fortaleza de decir voy a hablar en público pese a que sé que tengo mis deficiencias en este aspecto, lo que hacemos es reírnos de gente que tiene esta valentía de ponerse de cara al público en situaciones incómodas. Y yo creo que más allá de, creo que se ha rectificado bastante el tiro, un poco en cómo se ha empezado a hablar de esto. Creo que es también importante que, bueno, que veamos las cosas con una perspectiva un pelín diferente, que es que esto es un proceso para conocer a los jugadores, para conocer lo máximo que podamos, y si en cuanto una persona está dispuesta a exponerse y a poner un poco sus debilidades, de cara al público, y tener esta valentía que ha demostrado Casey en esta situación, creo que no le estamos haciendo un favor a todo lo que es la industria del proceso pre-draft y a todo lo que son los medios de comunicación, si cada vez que pasa algo de este estilo, lo primero que intentamos hacer es hacer sangre de la situación. Más allá de ello, creo que es importante también resaltar que ningún equipo le va a bajar de ningún board por tartamudear. Creo que es una cosa completamente, irrelevante de cara al proceso pre-draft, pero bueno, pasa yo creo todos los años, ¿no? Que nos gusta ensalzar estas cosas porque a veces el proceso es un pelín lento, no tenemos rumores, y hay que sacar noticias de todos lados. Pero bueno, desde aquí me gustaría, yo qué sé, hacer un llamado a que intentemos ver las cosas con unas lentes positivas, porque al final lo único que vamos a conseguir es que ninguno de los prospects hablen con ningún medio de comunicación, porque lo único que se ha visto de Casey Concepción, que para mí ha hecho una muy buena combine, ha sido su ni siquiera mala entrevista, porque yo creo que, pese a que lo pasa mal y que es obvio que no es una cosa en la que él esté cómodo, eh, da la cara y habla con los medios y responde a todas las preguntas. E incluso he visto varios tweets de fans de Texas A&M mostrando su apoyo, y ejemplos donde Casey se tomaba el tiempo de ir a conocer a fans jóvenes que tenían, problemas similares a él, y creo que es más importante resaltar esto y todo lo que hace, positivo para ayudar a otra gente que tiene un problema similar, que realmente enfocarnos únicamente en esto, en hacer sangre de una entrevista a un medio de comunicación que realmente no tiene mucha relevancia, de cara al draft. totalmente. Así que nada, vamos a pasar al fútbol americano. Y hay algo con lo que quería empezar, me ha venido muy bien lo que has dicho, el tema de las entrevistas. Y empezando por un tema un poco general, ¿no? Que es lo que me ha dejado la Combine. Y hablamos siempre maravillas de que Indianápolis es el lugar, de que el estadio es perfecto para esto, de que está prácticamente construido por y para el Combine. Pero creo que sí que hay cosas que cambiar, más allá de esto, ¿no? Que había rumores hace unos meses acerca de el que realmente pudiera haber un cambio de lugar en la Combine.
creo que eso ya queda un poco atrás estos rumores. Pero lo que sí me parece que es a comentar es que la Combine necesita cambios. ¿Y a qué me refiero con que necesita cambios? Creo que necesita cambios en las pruebas, porque hasta hoy, y si las cifras no están mal hechas, solo ha habido 6 jugadores que han hecho todas las pruebas que tenían disponibles para hacer en la Combine. 6 jugadores de más de 300 nombres. Que solo haya 6 jugadores que hagan todas y cada una de las pruebas te deja muy claro que hay cosas que cambiar, que los jugadores ciertas pruebas no les parecen atractivas o que puedan ensalzar sus atributos físicos, sus cualidades psicomotrices, cualquier aspecto que pueda ser relevante para venderse a los equipos. Entonces, yo creo que eso es un punto a destacar, el tema de las pruebas, que creo que es necesario hacer un cambio, ver cómo se puede reestructurar. No sé si tú tienes alguna idea en mente, algún pensamiento de qué es lo que podría pasar con la Combine. Sí que es cierto que es algo que yo creo que sería un buen programa para hacer una reestructuración de la Combine, pararse, creo que a pensar un poco en esta offseason qué se podría cambiar de la Combine de cara al futuro. Y otra cosa es cómo están estructurados, creo yo, las posiciones. Creo que dejar a la línea ofensiva como la dejan, casi que para los últimos, creo que lo que genera es que yo no lo entiendo, pero bueno, al final es lo que pasa y lo que vemos. En las entrevistas a los jugadores de la línea ofensiva, literalmente hay jugadores que es que ni se suben al podio porque saben que nadie les va a hacer una pregunta. Y yo entiendo que haya jugadores de mayor popularidad, de menor popularidad, jugadores de otras posiciones que hayan estado en la Combine y que a lo mejor hayan tenido una, dos preguntas que directamente algunos ni se hayan subido al stand porque nadie les iba a preguntar, pero que el día de línea ofensiva esté la sala vacía para me da igual el jugador, creo que pues es algo que debe de cambiar porque al final yo entiendo que a lo mejor será el último día, ya hayan pasado por ahí muchos jugadores y los medios estén cansados, pero bueno, su trabajo al fin y al cabo. Pero yo entiendo que no es una buena imagen para la NFL el ver las fotos que se han visto de jugadores con una persona solo haciendo una pregunta y no había nadie más. Yo creo que no es buena imagen. Entonces, no sé tú qué sensación general sacas de esta Combine, de si crees que va a ser el último año antes de ver cambios en estos aspectos que te estoy comentando, si ves algún otro, ¿qué crees que es lo que va a sacar la NFL en claro de esta Combine de cara a próximos años o futuras ediciones? Bueno, a mí como antiguo ojeador o como evaluador ahora mismo, lo que me gustaría ver son más, lo que los test generales reflejaran un poquito más los movimientos que vemos en los partidos, ¿no? Y creo que un buen ejemplo de esto es la Combine de la NBA, que obviamente no tiene ni una décima parte de la repercusión, pero sí que hemos visto bueno, que realmente hay un esfuerzo en la Combine de la NBA por utilizar movimientos que reflejan el partido. De hecho, uno de los, en vez de bueno, los short shuttles que vemos en la NFL y que realmente no reflejan muy bien ningún movimiento que vemos en el campo, que creo que también es parte de la razón por la que ya no se hace. O sea, si al final tú mides 300, o sea, si pesas 350 libras y tienes que correr alrededor de 3 conos, o sea, no es algo que te vaya a reflejar en tu juego, pero es algo que solo te va a pesar de forma negativa. Y en la NBA vemos eso, movimientos que reflejan los movimientos defensivos, el mover los pies como lo harías en defensa y poder. Es muy complicado, ¿no? Y siempre es muy fácil hablar desde este lado y pedir cosas, pero creo que se puede hacer un esfuerzo por eliminar estas pruebas que estamos viendo que ya nadie realmente utiliza y asimilarlas un poco, no sé si a nivel posicional, pero por lo menos intentar encontrar algo que refleje más los movimientos. Y en cuanto a lo que tú dijiste, lo que has dicho de la línea ofensiva y la falta de medios, yo estuve hablando con un beat writer de los Patriots que conozco de hace tiempo y lo que me explicó es básicamente que esto lleva ocurriendo toda la vida, que es básicamente que el, los medios envían a la gente el lunes para que puedan entrevistar a general managers
y a entrenadores y todo esto, y que no se pueden permitir estar ahí toda la semana. Entonces, incluso me puso un ejemplo que era muy divertido, porque es que antes los grupos eran diferentes y los últimos en entrenar eran los defensive backs. Y decía que pasaba lo mismo, que realmente no es un problema de la posición, sino que es más bien, pues eso, el horario, la cantidad de información que se presenta en los primeros días, a lo mejor hace que realmente se llegue a estos últimos días y que no haya tanto interés, porque bueno, al final los representantes, o sea, los representantes de medios de distintos equipos, lo que realmente les interesa es estar ahí cuando saben que un miembro de su equipo va a dar una entrevista, ya sea el entrenador, ya sea el general manager. Al final de los 319 prospects que había en Indianápolis, a lo mejor tu equipo se va con 10 y tener la suerte de acertar cuando eres un periodista local en uno de estos 10, cuando hay 320 personas hablando durante toda la semana, se complica mucho y entonces priorizan esto. Creo que la NFL debería replantearse cómo estructuran las entrevistas, cómo estructuran la disponibilidad de los jugadores para los medios y a lo mejor intentar encontrar un equilibrio, porque sí que es verdad que obviamente que los general managers son muy importantes, que los head coach son muy importantes, pero creo que si perdemos el énfasis en los jugadores que están en la combine y que al final van a ser las estrellas del draft, el draft pierde un poco de valor, ¿no? Porque al final, si nos paramos a pensar lo que es el draft, es el comisionero al que le toque leyendo un nombre de un papel. Si no nos ponemos a pensar un poquito en las historias que hay detrás, las personas, los jugadores y cuáles son sus rasgos y cómo les gusta jugar, creo que se pierde mucho valor de lo que es el draft en cuanto a los medios de comunicación. Puede ser que estemos ante la posibilidad de lo que tú comentas, de que si la NFL quiere girar un poquito más hacia lo que hace la NBA, podamos ir un poquito más allá incluso y hacer algo que ya se hace, porque yo lo que se me viene a la mente es la Senior Bowl o la Saving Bowl, hacer algún tipo de pruebas más similares en las que puedas realmente enfrentar cara a cara a los prospectos de la clase y plantear, como tú dices, situaciones más reales de partido, ¿no? Entonces, puede ser una de las situaciones que se acabe dando, veremos a ver si es posible o no, pero yo creo que podemos plantear un programa así en off-season de reconstruyendo un poquito esta Super Bowl que diga, esta Combine, ahora que está tan de moda el hecho de reconstruir aquí en el Capologis, que reconstruimos mucho y mal, todo se ha dicho, pero bueno, hacemos lo que podemos. Si te parece, vamos a empezar a hablar de jugadores que han estado en esta Combine y que yo creo que son nombres propios. Ahora hablaremos de más temas, pero nombres propios, nombres que hemos visto entre los dos, que hemos ido soltando nombres, que tenemos cosas que comentar de ellos. Uno de los grandes nombres, por no decir el gran nombre de esta Combine, ha sido Sonny Styles, el linebacker de Ohio State. Un nombre que ha crecido en visibilidad, eso está claro, en esta semana, para el público en general. Evidentemente, en la Combine suele pasar todos los años, ¿no? Jugadores que ya sabemos o es conocido por la gente que más sigue el mundo del fútbol americano universitario, que son jugadores muy buenos, que son jugadores de primerísimo nivel, pero hasta que no llegan a los focos reales de la televisión y de la NFL, para el público general, pues pueden ser un poco más desconocidos, ¿no? Para el público general me refiero para todo aquel seguidor de la NFL que pues no, evidentemente no vea college de manera muy continuada. Para quien lo lleva siguiendo tiempo, pues al final, como he dicho, de esta clase de 2026 no es una sorpresa que es uno de los 3 mejores jugadores, 5 para la gran mayoría, el consenso, creo que está claro. ¿Te ha cambiado la sensación con Sonny Styles de cara a lo que queda de proceso pre-draft o sigue siendo la misma? Para mí es la misma, simplemente que se ha dado como a conocer al resto, ¿no? Ha mostrado sus medidas, ha mostrado un poco esa capacidad atlética que tiene. ¿Te ha cambiado algo realmente o sigues pensando lo mismo de Sonny Styles? No, pues realmente yo estoy contigo en que Sonny Styles, no es de estos jugadores que llega a la Combine y que dices: "Ostras, tengo que volver a ver, Sí, cómo exacto. juega", porque no toda esta capacidad atlética no sale cuando está en el campo, sino que es un poco una confirmación de lo que esperábamos. Y yo creo que ha pasado básicamente con todos los jugadores
de Ohio State que han salido y que han hecho pruebas en la Combine. Arvel Reese más de lo mismo. Sonny Styles, pues bueno, como ha hecho más cosas, pues flipan más porque los dos son unas bestias atléticas, pero claro, cuando tienes a un jugador de primerísimo nivel que sale y que hace todo, pues bueno, es un poco la sensación similar, yo creo, a Jeremiah Love, ¿no? ¿Qué necesidad tenía Jeremiah Love de hacer todo esto? Hubiera hecho las 40 yardas, 4, 3 y medio y bueno, y para casa. Pero bueno, cuando luego ves a un jugador de primerísimo nivel que hace todos los drills, que hace todos los ejercicios de posición y tal, pues bueno, es una sensación de que eso, te das a conocer a nivel más general y yo creo que la sensación que da es eso, de un jugador que además de que es muy bueno, tiene esas ganas de competir, esas ganas de hacer todos los drills y yo creo que para mí es algo muy positivo de ver, de un poco tener la sensación de que es a alguien que le gusta el fútbol americano, que le gusta todo esto y claro, son jugadores que no tenemos la suerte de conocer, no sabemos cómo están hechos mentalmente, pero ver a jugadores hacer todos los drills en Indianápolis siempre es algo que yo valoro muy positivamente. Yo creo que ese tipo de jugadores, has mencionado tú a Jeremiah Love también, que saben que están capacitados para hacer todas las pruebas porque eh, no van a decepcionar en ninguna o no van a hacer que ninguna de ellas vaya a hacer caer su stock de draft o realmente vayan a salir mal parados, tengan una mala prueba. Al final su capacidad atlética, su físico, pues le permite que estas pruebas simplemente pues lo que hagan es hablar, que se hable más de ellos, no que se hable ni para muy muy bien, como sí que se está haciendo, pero no es una prueba o no son pruebas en las que ellos sepan que van a perder, como sí que hay otros jugadores que se borran directamente de muchas de las pruebas porque saben que no les beneficia para la conversación general y para la conversación que, pues bueno, luego los equipos puedan llegar a tener de estas pruebas, la evaluación real que puedan llegar a sacar. Una última pregunta de Sonny Styles, porque tú me lo mencionabas. Eh, Te pegan los Giants, ¿no? Pick 5. Para mí es, si llega el pick 5 y todavía no ha salido, aparece un señor de los Giants con la carta ya preescrita que la llevaban desde casa y ya se la entrega a Godel. ¿Sabes lo típico que normalmente dejan correr el reloj en el draft? A Sí, los sí, pero que 9 minutos 50 segundos quedan. sí, sí. Eh, bueno, yo creo que es esto, como ya hemos dicho muchas veces y tampoco quiero recalcar, la cantidad de jugadores top en este draft no es tan grande como en otros años, o por lo menos no me parece a mí que sea el caso. Y si en el pick 5 tienes capacidad de sacar a un jugador que proyecta tan alto como Sonny Styles, creo que los Giants, además, habiendo cortado a Bobby Okereke, viendo que yo creo que John Harbaugh es un entrenador que valora mucho los linebackers y jugadores con la capacidad atlética que tiene Sonny Styles, pero también de parar la carrera en el juego interior, creo que me cuadra y creo que es eso, necesitan jugadores de mucho talento y pese a que han añadido ya algo en el front seven, tampoco, pues eso, se le llama front seven porque juegan 7, o sea, necesitas más que un par. Tienen a Barnes, tienen a Abdul Carter, que yo creo que es un jugador que al Mm. final podemos pensar, ¿no? Y puede pensar la gente, bueno, draftean a una especie de linebacker, Ed Rusher, el año pasado. Sí, pero son dos jugadores diferentes. Sonny Styles es un jugador para jugar de Mike en la NFL probablemente, salvo que Harbaugh o el entrenador que lo acabe drafteando diga lo contrario. Pero yo creo que es lo que tú decías. Para mí, si le llega a los Commanders, ya es un milagro. Ya es un milagro que les caiga al pick de los Commanders el número 7, si no recuerdo mal. Eh, Tengo dudas de que los Titans no se lo lleven antes, pero es que yo tengo una teoría con los Titans que ya adelantaré más adelante en otro programa, y es que creo que van a ser la sorpresa del draft en cuanto a la posición que elijan. Y bueno, la gente puede entender más o menos cuál puede ser la sorpresa en la posición, que tiene un jugador muy bueno. Vamos, si quieres, a otro jugador que has traído tú aquí para poner encima de la mesa, que es Omar Cooper. ¿Por qué quieres hablar del receptor de Indiana? Es muy interesante porque yo creo que
ha pasado un poco de esto del jugador tapado del que no se hablaba nunca en esta clase de receptores, de un jugador que yo creo que todo el mundo valoraba y que era un poco, bueno, pues es el jugador para segundo día que todo el mundo quiere y a base de hacerlo todo bien, porque creo que Omar Cooper lo ha hecho todo bien en este proceso pre-draft, desde que acabó la temporada de Indiana es básicamente teach tape de cómo hacer todo este proceso pre-draft. Yo creo que se está sentando ya en primera ronda, se está sentando como un jugador que va a salir entre el pick, yo creo, 20 y el pick 32. Sí, sí. Y, y me parece un buen jugador, pero sí que es verdad que a lo mejor el tape solo tampoco invitaba a pensar que fuera un jugador que iba a salir tan alto, pero creo que también hay que entender que el proceso pre-draft no es exclusivamente lo que haces en el campo, también es un poco todo lo que haces alrededor y todo lo que se ha dicho de él en Indiana es súper positivo, todas las impresiones que da siempre son muy buenas. Creo que la forma en la que habla y en la que se presenta a sí mismo de cara a los medios, pero bueno, también podemos asumir que de cara a los general managers y de cara a los entrenadores es siempre muy positiva y yo creo que esto le hace, pues eso, un jugador eh, que a lo mejor no tiene todos los rasgos que pensamos para un receptor de primer día, que a lo mejor no es el jugador que más techo te va a dar, pero sí que es verdad que la NFL valora mucho saber lo que eliges en el draft y saber el tipo de persona que te llevas también. Y yo creo que Omar Cooper lo ha hecho muy, muy bien en todo este proceso pre-draft y por eso quería hablar yo de él, porque em, nos enfocamos mucho siempre en los rasgos y en el techo y en el suelo y qué puedo hacer, qué no puedo hacer, pero también es muy importante valorar la consistencia de un jugador, la capacidad de hacer las pequeñas cosas bien y yo creo que el proceso de pre-draft de Omar Cooper es para remarcar. Totalmente. Mira, si nos dicen al inicio de temporada que de los tres receptores a priori titulares de Indiana, el que puede acabar siendo el mejor es Omar Cooper y por detrás a lo mejor Beck, que va a salir el año que viene en el draft previsiblemente, y que Elijah Sarrat va a ser el peor de los tres, yo creo que mucha gente no hubiera puesto dinero encima de la mesa para afirmar, ¿no?, estas palabras. Me parece que es un jugador, como tú dices, que va a ser un seguro, ¿no? Este tipo de jugadores que sabes que va a salir en primera ronda porque al final estamos hablando de que es un draft donde no hay mucho talento y donde yo sí que creo que Omar Cooper puede ser ese tipo de jugador en los que muchos equipos vean que realmente es uno de esos pocos en la posición que tiene talento, no solo demostrable, sino por explotar todavía. Es un jugador al que yo sí que le veo esas condiciones, esas capacidades de que le queda todavía mucho por dar, mucho por explotar, por desarrollar de su talento. Y eso los equipos, visto el tape, visto sobre todo ese final de temporada, pero sobre todo también esa temporada completa prácticamente, que en la que pone muy buenos números, pone muy buenas jugadas, situaciones importantes de partido. Es ese tipo de jugador en el que los equipos al final, con el físico y demás, van a ver un jugador en el que puedan asegurar un ataque. A mí me parece que es un jugador que, a diferencia de los jugadores como en años anteriores, me acuerdo del caso de Keon Coleman, que bueno, que había muchas más dudas. Yo con Omar, con Cooper, sí que veo que los equipos y la sensación general es que no hay muchas dudas de que es un jugador que, si no se cuela en la primera ronda, como decimos, se va a quedar muy cerca y que va a haber muchos equipos interesados y que, por lo tanto, al haber muchos equipos interesados, lo más probable es que sí que se acabe dando ese hecho de que acabe en el primer día. Otro jugador es Dylan Everett, el cornerback de Georgia, un jugador que a mí la sensación que me deja viendo a este chico, que es un jugador que el tamaño me ha servido sobre todo en lo que es la altura, el peso sí que es algo que yo creo que puede llegar a mejorar, pero tampoco es hiper mega preocupante en un jugador así, creo que está bastante bien balanceado. Es un jugador que yo creo que tiene la visión, tiene, como he dicho, ese tamaño
y que al final es un jugador que para jugar incluso por un poco por dentro, ser ese jugador que pueda robar ese tipo de balones a los pases pantalla, ese tipo de jugador que puede incluso llegar al quarterback, que no para nada tiene miedo a aplacar. Puede ser ese tipo de jugador muy interesante que veamos salir antes de lo que podíamos llegar a pensar en un inicio. Eh, ¿Cómo lo ves a Everett? Porque sí que ha sido uno de los nombres que en la Combine pues se ha hablado de él. A mí me ha parecido probablemente de los mejores cornerbacks en esta combine. Creo que no es una sorpresa por lo que ha sido su trayectoria en Georgia. Sí que es verdad que tiene mejores y peores momentos. Su tape no es tan sólido como el de los cornerbacks que salen en primera, que están proyectados en primera ronda, o incluso algunos ese segundo rango de cornerbacks que hay en este draft. Pero yo creo que tiene bueno, lo que llaman los scouts, a lo mejor un poco de forma, no sé si rara, pero el pedigrí es un antiguo 5 estrellas, pero que además explotó pronto en Georgia, que se asentó bastante pronto como jugador importante. Y creo que se le nota en su capacidad física, sus capacidades atléticas. Y yo creo que es lo que ha demostrado en esta combine. Es un jugador que se mueve muy bien, que tiene unas caderas muy fluidas y en una clase que tampoco es, bueno, una clase de cornerbacks que yo creo que genera muchas dudas, ¿no? Que hay muchos jugadores que o no han corrido o tampoco han corrido tan rápido como se esperaba, que tienen ciertas limitaciones. Yo creo que por altura, peso, velocidad, es uno de los jugadores más completos. El problema es que todavía está bastante por desarrollar, pero sí que es verdad que es un talento todavía que yo creo que puede ser muy atractivo en segundo día para pulir y para intentar sacar. Tú has dicho un cornerback interior, pero yo creo que por rasgos físicos tiene, yo creo que casi todo para ser un titular en la NFL. Tiene, como hemos dicho, muchísimas cosas por pulir, porque hay momentos en Georgia que son bastante preocupantes, pero lo que vemos en la Combine es que es un tío que, si ignoras todo el tape, que obviamente no lo puedes hacer, la Combine es de un jugador que se mueve como en primera ronda. Pues sí, mira, un jugador que también querías comentar es Jeff Cadwell, el wide receiver de Cincinnati. Ha puesto números, si nos ceñimos a lo que son los números, ¿no? En una combine, te diría que rozando lo histórico, si no históricos, tiene un RAS para aquellos aficionados que conozcan qué es el RAS, ¿no? Mide un poco las métricas en las pruebas físicas, en la altura, en el peso, en el salto vertical, bueno, en todo tipo de pruebas, ¿no? que hagan estos jugadores que se puedan medir realmente su capacidad atlética del 0 al 10. Tiene un 10, un RAS perfecto, el segundo receptor mejor evaluado de 3.830 receptores desde 1987 que está esta evaluación. Eh, ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te llama la atención de Jeff Cadwell que puedas decir, sale a lo mejor fácilmente en el segundo día y puede ser una sorpresa? Creo que es un poco, estamos ya buscando cualquier cosa que nos Dar pueda más servir para jugadores. enamorarnos de jugadores en el segundo y tercer día. Eh, si no me equivoco, Jeff Caldwell está en la mayoría de mock drafts hacia el pick 200. Uf, no Eh, creo. estaba, o Claro, por lo es menos que no estaba en la creo. mayoría de big boards, pero es un jugador de 215 libras, 6'5", que es un perfil, pues eso, grande incluso para jugadores que juegan por fuera y corren en 4-3, un salto vertical de 42 pulgadas y un broad de 11 y un cuarto, creo que es, si no me equivoco. Eh, bueno, no es algo normal, o sea, no, es un perfil físico que carece un poco de lógica y yo creo que es
como habíamos dicho que Sonny Styles, perdón, es un jugador que ves el perfil atlético en tape y hace lo que hace y dices, no salta la sorpresa. Jeff Caldwell ha sido de estos jugadores que he dicho, buf, a lo mejor tengo que ir a ver el tape y realmente enfocarme en qué puedo hacer y no las limitaciones que le han puesto dentro del esquema de juego en Louisville, porque a lo mejor hay mucho talento por pulir todavía, hay mucho talento por explotar y yo creo que puede ser un jugador que bueno, que estaba previsto, no sé qué proyección tenía en la mayoría de mock drafts y más o menos, pero era un jugador que se suponía que iba a salir en tercer día y yo creo que ahora va a haber muchos equipos que al final del segundo día ya se planteen si puede ser un jugador que en poco tiempo le puedan dar un rendimiento y pueda incluso convertirse en un titular en esta liga, porque para mí el perfil atlético es único y esto para mí yo creo que la NFL lo valora mucho. Sí, evidentemente es un jugador que técnicamente está por pulir, que su nivel de capacidad para correr diferentes rutas pues es algo todavía bastante limitado, que es un jugador que tiene que mejorar a la hora de recibir los balones cuando está más discutido la recepción, pero sí que tiene esa capacidad, lo que tú decías, se le junta el perfil de que es un 6'5", son 200 y poco libras y que es un jugador que al final es extremadamente rápido y que en ese tipo de rutas verticales pues sí que puede ser el jugador que puede incluso teniendo esa habilidad, esa capacidad física, atlética de poder recibir eh, no con facilidad, porque es lo que comentaba, creo que tiene que mejorar en ese aspecto a la hora de recibirla en las recepciones divididas, pero sí que tiene esa capacidad para poder hacerlo, porque a lo que me refiero es, tiene las habilidades, tiene que desarrollarlas. Ahí es donde va a estar el punto de Caldwell, yo creo que en la NFL, en el equipo que lo drafté, si lo draftean muy arriba, pues vamos a ver que ese equipo evidentemente pues confía en que puede sacarle mucho partido a un jugador así, un jugador que pues bueno, yo creo que puede hacer muchas más cosas que las que a lo mejor un Savion Williams el año pasado de TCU, un perfil pues bueno, algo similar, por así decirlo, pues podía llegar a poner, ¿no? en la NFL. Así que veremos a ver qué es lo que pasa Pero para con mí también Caldwell. tiene una cosa muy interesante Jeff Caldwell, que es que hace 2 años estaba jugando en División 3. Sí, es Eh, verdad. estaba jugando en Linwood Sí, University, Linwood. eh, que ahora creo que han pasado a FCS, pero en su momento estaba jugando en tercera división, pasa a Louisville y realmente no sabes qué cantidad de... Bueno, que no es lo mismo estar en Louisville 4 años que estar 3 años en Linwood, porque el nivel de coaching se supone que es inferior, se supone que no ha recibido todo el entrenamiento que recibiría un jugador en una universidad de una Power Conference y realmente yo creo que esto puede animar a ciertos equipos a pensar que todavía hay mucho por pulir y que todavía hay mucho espacio para que mejoren en esos aspectos técnicos que tú has comentado, que realmente es lo único que le falta para ser un muy buen prospecto. Mira, un jugador, me hacías la pregunta, ¿Dylan Cineman se cuela en la primera ronda? Yo te voy a decir que Dylan Cineman se cuela entre los 20 primeros. Fácil. O sea, creo que hay equipos que realmente van a pagar. Creo que no va a pasar tanto entre draftear a Caleb Downs a que salga el segundo safety. Creo que McNeil Warren va a aguantar hasta el segundo día, creo. Pero Cineman, yo sí que creo que es un jugador por el que algún equipo dentro del top 20 se va a animar, porque al final es lo que decimos. No es un draft en el que haya excesivo talento, incluso en la primera ronda pues bueno, va a haber al final, ¿no? Creo que jugadores que se puedan llegar a colar que no tengamos en mente que lo puedan hacer, algunos que se vayan a caer porque los equipos no lo consideren como un talento de primera ronda. Creo que puede haber un poco de movimiento en ese final de primer día. Ya lo estamos viendo con jugadores o con rondas, mejor dicho, que salen traspasadas como es la de los Rams. Creo que es un jugador que realmente va a haber equipos que van a decir la posición, vale, puede ser que no sea la más valiosa de cara a draftear jugadores, lo hemos visto en los últimos años, pero a mí me compensa draftear a un jugador como Cineman que creo que puede llegar a ser un seguro en la posición de safety para mucho tiempo.
Se habla de los Vikings, pero es que me da igual los Vikings. Cualquier equipo que pueda necesitar un safety, es cierto que los Vikings es un equipo que bueno, pues está muy necesitado de una posición así, que puede cumplir un perfil muy similar al que pueda cumplir Harrison Smith, pero yo sí que creo, respondiendo a tu pregunta que hacías, que es un jugador al que se puede colar no en el primer día solo, sino dentro de ese top 20. Las sensaciones en la Combine y lo que hemos podido ver han sido yo creo que buenas, y yo creo que esta Combine, más que para asegurar que, bueno, que yo creo que también, ¿no?, que es un jugador de primer día, han servido para asegurar que es uno, para mí, de los mejores prospectos de cara a esta clase de draft, y que en años anteriores, posteriores, probablemente no lo hubiera sido, pero que en esta clase de draft sí que yo creo que estamos hablando de uno de los grandes jugadores, porque es muy completo, yo creo que en todas las facetas del juego. Yo por lo menos, y a lo mejor esto es un poco la idea que todo el mundo tiene de los defensive backs blancos, pero yo creo que nadie se esperaba verle correr tan bien y verle competir en todos de manera tan fluida. Yo creo que en los drills se le vio, pues eso, estar al nivel de cualquier jugador en cuanto a su capacidad atlética, y realmente me pareció pues lo mismo que habíamos, lo contrario de Sonny Styles, para mí, porque yo es verdad que de Oregon no había visto tanto esta temporada, y verle pues eso en situaciones en las que le forzaban a girar las caderas por completo, que le forzaban a no a lo mejor jugar tanto de la forma en la que esperas, o que por lo menos era mi idea, que era un jugador que estaba mucho más cómodo yendo hacia la línea de scrimmage, placando, y yo creo que es algo que todavía que sigue pudiendo hacer, que realmente es un jugador versátil, pero se lo ha visto muy cómodo en espacio abierto, con eso, en situaciones de cobertura en las que tiene que girar las caderas, que yo creo que esto le da la versatilidad que es lo que se quiere hoy en día de los safeties cuando los eliges tan arriba, y para mí lo que te lo ponía en primera ronda sobre todo por eso, porque yo creo que si eliges un safety en primera ronda, pues los Caleb Downs del mundo, los eh, Emanuori, aunque no saliera en primera ronda, la valoración hoy en día de los safeties son jugadores más versátiles que te pueden hacer un montón de papeles, y para mí Chineman lo que ha demostrado con esta Combine es que realmente no tiene limitaciones atléticas para hacer cualquier tipo de rol en el siguiente nivel, y aunque a lo mejor no proyecte como un jugador que vaya a ser top en la liga, que vaya a ser un jugador que te marque las diferencias en todos los partidos, sí que es verdad que es alguien que proyecta para ser un starter muy sólido, y que bueno, que si tienes esta versatilidad y esta capacidad de cumplir muchos roles en las defensas modernas de la NFL se valora muchísimo. Vamos a ver qué pasa con Dillon Zieneman de aquí al draft, pero sí, es un jugador el que yo creo que es muy complicado que no veamos salir en esa primera ronda, y veremos a ver eh, cuánto de alto le vemos salir. Pasamos a otro bloque en el que yo creo que vamos a hablar de las medidas, que eso es algo que sí que realmente durante el proceso pre-draft podemos un poco más a ciegas hasta que llega la Combine. Durante toda la temporada pues más o menos podemos saber qué medidas puede tener algunos jugadores, los brazos son más pequeños de unos, de otros, lo que podemos ver en vídeo, lo que podemos ver durante los partidos, pero cuando llega la Combine y se hacen las medidas oficiales a priori, aunque ya sabemos que van dependiendo mucho de dónde se hagan las medidas, son más menos los números, lo cual es sorprendente, pero bueno, pasa. Hay un debate, más que un debate. La noticia salta cuando Cassius Howell y Ruben Bain se miden, los dos rushers de la clase de draft, en este caso Texas A&M y de Miami. Quiero aquí, el debate que quiero hacer es, yo por lo menos, no sé tú qué sensación tendrás, explicar la diferencia de por qué sí creo que Ruben Bain sigue siendo uno de los mejores jugadores de este draft, y por qué creo que Cassius Howell, aparte de lo visto en el tape, sí que me parece que es un jugador que es más complicado, que con esas medidas de brazo que tienen, que no es una exageración, si salen los dos drafteados en el primer día, serían las medidas de brazos más cortas desde 1999. Ya van a ser de las medidas más cortas de dos jugadores drafteados en el draft. No es una exageración,
Pero te planteo la pregunta y ahora respondo yo a cuál es mi reflexión, porque quiero saber si tú tienes la misma que yo. ¿Cuál es la diferencia real entre Ruben Bain y Cassius Howell si es que crees que el primero va realmente a poder trasladar a la NFL y el segundo no? O a ver qué es lo que piensas. Para mí la sensación es que cuando me dices, o sea, si yo no supiera ya porque creo que todo el mundo nos esperábamos unas medidas, a lo mejor no tan pequeñas, pero Yo realmente las nos de esperábamos Howell que tan pequeñas, ¡buah! O sea, sé que sabía, sí, pero uff. pero Creo que es bueno, 30. ¿Cuánto es? Es 30 y un cuarto, puede ser, más o menos. O pero sea, yo no creo que, tiene bueno, sentido. de los 2 jugadores nos esperábamos, brazos pequeños, pero, por ejemplo, en un jugador como Howell sí que lo veo como una limitación, porque es algo que se ve reflejado en el tape. O sea, es un jugador que siente la necesidad de evitar los bloqueos, ya sea pasando por debajo o intentando evitar al bloqueador por completo. Y en el caso de Ruben Bain yo vi la comparación que era muy graciosa, que es que el perfil físico de medidas es un tiranosaurio rex, pero cuando lo sacas al campo también es un tiranosaurio rex, ¿sabes? Que es que lo destroza todo. Entonces, la realidad para mí es que en Ruben Bain no lo veo como un factor limitante. Sí que es verdad que limita su arsenal de lo que puede hacer, pero, pero no es o sea, es un jugador que, pese a esa limitación, ha sabido encontrar formas de jugar alrededor de ello, mientras que un jugador como Cassius Howell, ahora mismo y con estas medidas, lo único que te ofrece es eso, un speed rusher, un jugador que lo puedes utilizar en loops y en situaciones de pass rush, utilizarlo como, bueno, como blitzer y tal, pero la sensación que me da es que mientras que uno, pues eso, ha desarrollado movimientos de pass rush que realmente le sirven debido a sus limitaciones, el otro tiene ciertas cosas con las que sabe que más o menos puede sobrevivir, pero en cuanto los jugadores se adaptan a él, le es muy complicado ganar con consistencia. Y para mí, Ruben Bain es un jugador que tiene cierta versatilidad, que es que realmente lo puedes esconder un poco, mientras que Cassius Howell eh, está en una situación en la que incluso es planteable un cambio de posición o moverlo más alejado del centro de la línea de scrimmage, porque no puedes tener un jugador con tantas deficiencias en cuanto a la longitud de brazos en todos los snaps si no es capaz de ganar de otra forma. Y para mí Cassius Howell, por lo menos en este momento, no es capaz de defender la carrera de forma consistente, em, bueno, como hemos dicho, ¿no? O sea, es un jugador que proyecta en primera ronda, pero que realmente en la NFL no será un jugador de cada down. Y esto es complicado de valorar debido a la inversión que se tiene que hacer en él. Mi reflexión es que es un jugador que no sale en el primer día. Puedo estar bastante seguro de que mi teoría se va a dar, de que no sale en el primer día. La diferencia para mí más grande es lo que tú explicabas. Estamos de acuerdo en este punto. Cassius Howell creo que es un jugador muy divertido, que te va a poner, que te ha producido números en Texas A&M este último año, pues evidentemente en cuanto a producción es muy bueno. Cassius Howell no ha jugado todos los partidos contra jugadores y líneas de la NFL. Tiene una tendencia, como tú dices, a evitar el contacto tremenda, tremenda, y esa capacidad atlética que sí que tiene en el resto de facetas. Es un jugador con un muy buen primer paso, que es muy, muy explosivo y que al final le ayuda a poder llegar al quarterback, aun estirando un poquito más esa jugada por fuera del tackle para evitar llegar al contacto con él. Sí que me parece que tiene muchas más limitaciones porque no es capaz de transmitir, una vez llega al contacto de manera obligada en muchas ocasiones con el tackle, a conseguir deshacerse de él. Cuando se enfrentó a Mayugoa, pues Mayugoa pues, le explicó un poquito cómo se juega esto del fútbol americano en la posición de las trincheras, ¿no? Y fue más complicado. Creo que no va a ser capaz de transmitir al siguiente nivel de la manera en la que lo ha podido hacer en college, o por lo menos de producir, porque también se le han visto bastantes debilidades en un jugador pues, que evidentemente ha tenido su mejor temporada en este último año, ¿no?
Ruben May me parece un caso totalmente diferente. Creo que esa debilidad que tiene, que es evidente, que es lo que tú decías, tiene una debilidad clara, pero es un jugador que en el resto de facetas es muy bueno. Si no tuviera esta debilidad, estaríamos hablando de un jugador pues de un nivel mucho mayor del que ya estábamos hablando de él. Pero sí que creo que esa debilidad la sabe cubrir muy bien, tiene la capacidad para transmitir esa potencia del tren inferior al tren superior, tanto con el pecho como con sus brazos. Es capaz incluso de derribar a líneas defensivos rivales, jugar incluso por dentro, puede hacer muchísimas cosas en el siguiente nivel que ya se han demostrado en el college football, donde cuando ese estaba sano y cuando no tenía ningún tipo de lesión era el jugador más disruptivo de esa línea y probablemente del partido en las trincheras. Entonces sí que creo que es un jugador que, pese a que tiene unos brazos cortos, sí que tiene esa capacidad para transmitir la fuerza a esos brazos y que muchas veces no sea tan limitante ese factor negativo que puede llegar a tener. Vamos a ver qué es lo que pasa. Ruben May no creo que sea un jugador que caiga mucho. No creo que sea un jugador que estemos hablando de que llegamos al pick top 12 y sea un jugador que no ha salido. O sea, es que ni mucho menos, me parecería surrealista. Howell, yo sí que creo que van a ir pasando los picks y vamos a ir diciendo, y Howell no sale, y la gente dirá, ¿y por qué no sale Howell? Y Howell, pues bueno, yo creo que sí que hay equipos que es que directamente habrán dicho no, fuera. O sea, no hay, creo que puede haber equipos que evidentemente lo van a tener y que al final es un jugador al que yo, por ejemplo, sí que estaría cómodo drafteando en un tercer día temprano, de decir, es un pick en el que ya no sé si está disponible, puedo gastármelo porque realmente tiene esa capacidad atlética que puede ser un jugador que puede llegar a sorprender, al que le puedo enseñar ciertos movimientos de parras para poder aún así conseguir exprimir lo máximo de un jugador así, pero a lo mejor en el segundo día hay equipos que directamente dicen yo no me atrevo a gastarme un pick de segundo día en un jugador así, así que veremos a ver qué es lo que pasa con este tipo de jugadores. Mira, te traigo otro nombre que es Caleb Banks, el jugador de Florida, este y otro jugador de línea defensiva, que es un jugador que ha puesto unos números en la Combine en físicamente muy brutos, muy brutos. Al final es un 6'6", creo que es, 327 libras. Te hago la pregunta, ¿crees que es demasiado para la posición? Y me explico, ¿crees que realmente no le van a afectar negativamente estas medidas? O sea, un jugador como Caleb Banks tan grande, excesivamente grande, ¿crees que no va a ser más manejable para las líneas rivales? ¿Crees que no va a ser más sencillo derribar a un jugador así por quizá un punto de gravedad un poco más movible, que pueda ser un jugador más fácil de poder derribar o desestabilizar? Creo que es muy interesante porque no sé si viste las imágenes estas, que todo el mundo empezó a hacer memes de los ojeadores haciendo test de flexibilidad a los líneas Ah, ofensivos. sí, sí. La turra que le van a dar a Caleb Banks con estos ¿Puedes? ejercicios de movilidad Puedes doblar la durante, espalda, puedes. porque es lo que tú has dicho, 6'6" es un centro de gravedad bastante alto. Si ves todos los jugadores de línea defensiva interior que realmente son muy buenos parando el juego de carrera, no suelen ser jugadores de 6'6", tan grandes, sino más hacia 6'3", o esas medidas. Y creo que se va a hacer mucho énfasis en cómo de bien es capaz de doblar las rodillas, si realmente tiene la capacidad de jugar, pues eso, con un leverage más natural, que es capaz de ponerse en posiciones mucho más bajas y atacar de abajo hacia arriba los bloqueos, porque si no, siempre va a estar en una posición de desventaja. Y sí que es verdad que es que realmente no hemos visto un Caleb Banks tan bueno en Florida, y que es que me sabe mal decirlo, pero es que son todos los jugadores de Florida. Es que jugar en Florida no ha jugado bien nadie desde hace cuántos años. No, pero Eh, físicamente, cuidado, ¿eh? claro, Cuidado. bueno, ¿cómo se llama? Estaba hablando justo con un ojeador francés que también hace proceso pre-draft y tal, que esto, y decía, mira, es un poco como si Anthony Richardson se Sí, hubiera convertido en un nose tackle. sí, sí. O sea, es que sobre el papel, qué maravilla de jugador. Sí.
Todos los highlights son del mismo partido, porque yo solo veo highlights de Caleb Banks contra la línea del LSU, que bueno, la línea del LSU tiene highlights Sí, muy divertidos, muy divertidos. sí, creo que cualquier jugador de trincheras contra el LSU es coger ese partido de tape a la Es primera basura, ronda. esto no vale nada, de aquí no se saca nada en claro. Pero bueno, para mí Caleb Banks, pues más proyecto que jugador todavía. Y Claro. con ciertos red flags que tú has nombrado. Creo que se suele sobrereaccionar mucho a los números de la Combine, se suele sobrereaccionar muchísimo a los RAS, pero también creo que todas estas capacidades atléticas de sobre todo jugadores que despuntan, es muy importante volver al tape y preguntarse, ¿esto que ha sacado en la Combine lo veo yo en el tape? O sea, es un jugador que solo corre en 4, un receptor que corre en 4-2 únicamente cuando le quitas las protecciones, el casco y lo pones a correr en línea recta, o realmente es un jugador explosivo, es un jugador que tiene estos rasgos físicos y que los ves en todos los partidos, porque para mí Caleb Banks sí que se le nota que es un jugador con una gran capacidad atlética, pero no, o sea, no es un jugador que te plasme estos rasgos físicos en todos los snaps que juega, y creo que esto es preocupante para una posición bueno, que realmente no necesitas una capacidad atlética tan bestia, porque todos los snaps están tan comprimidos y en espacios tan pequeños que es más importante cómo eres moviéndote lateralmente, cómo eres capaz de utilizar las manos y utilizar la longitud de tus brazos para romper bloqueos, con respecto a, bueno, pues sí, pesas 350 libras y corres las 40 yardas muy, muy rápido, pero ¿cuándo va a correr Caleb Banks 40 yardas en un partido? Claro. Pues a lo mejor hacer un snap por partido si tiene mucha suerte. Y creo que es importante plantearse esta reflexión de volver al tape y de realmente, ¿es esto un número, un ejercicio del combine o realmente es algo que vemos en el tape? Y yo es algo que de Caleb Banks no lo veo. Mira, hablando de Calebs, vamos a hablar de otro Caleb, en este caso Caleb Downs, porque decimos, ¿no?, que en el primer programa hablábamos de cómo las revisiones médicas son en realidad prácticamente el corazón de esta combine en gran parte, ¿no? Esta semana al final han salido 3 situaciones médicas que yo creo que hay que comentar, 2 de ellas, pues bueno, conocidas de hace varias semanas, otras de hace un año, pero una que ha salido el rumor y hay que ver cuánto de real hay, ¿no? Porque creo que es algo que hay que tomar con mucha calma, creo que realmente no sabemos a ciencia cierta si es una realidad o no, pero sale el rumor, que es el primero que vamos a comentar, la primera situación, de Caleb Downs, ¿no? Downs hasta esta semana ha sido el jugador más limpio de la clase en todos los aspectos, no se ha perdido ningún partido, eso hay que decirlo, en toda su temporada, tres años en college, en todas las temporadas que ha estado en fútbol americano universitario. No tenía ningún tipo de red flag médica, sin historial de lesiones preocupantes en high school, en una clase donde hay jugadores con historiales muy complicados, ¿no? Que creo que es algo de donde hay que partir. La información que ha salido esta semana en uno de los reportes de uno de los miembros del grupo de periodistas que estaba en la Combine es que tiene una rotura parcial del menisco y una posible condición degenerativa del cruzado. Vamos a explicar primero qué es lo que significa esto y luego vamos a ver si es real o no es real o cuánto nos creemos esto o no. Lo primero, una rotura parcial del menisco es una lesión, se puede tratar, se recupera, tiene un protocolo de X semanas y yo creo que está claro, ¿no? Lo que es. Pero una condición degenerativa del cruzado, eso ya es otra cosa diferente. No es una lesión puntual y eso es algo de que el tejido te está dando señales de que la rodilla puede que con un desgaste acumulado pues se pueda romper y pueda terminar pues con tu carrera en la NFL o con tu carrera profesional. Los médicos de los equipos cuando ven eso, pues evidentemente la pregunta que se hacen es si puede jugar ahora, y la pregunta que se hacen es cómo va a estar la rodilla de aquí a X años. Para un safety, que es una posición que yo creo que al final pues te exige aceleración, cambios de dirección, cambios de ritmo, explosividad al fin de cuentas,
yo creo que sí que es algo crítico. Si realmente esta lesión existe, es algo problemático de aquí al futuro. Ahora bien, si yo te soy sincero y por lo que ha salido a posteriori de esto, la propia persona que pone esta noticia comenta y hace un poco de no da marcha atrás, porque al final todo esto sale por una cuenta de Twitter que hace una captura de ese reporte, de una cuenta, por cierto, de pago en la que le hace la captura y se la suelta en público, gran trabajo, y lo saca de contexto un poco. Él explica que es el rumor y la sensación con la que salen algunos equipos de que puede ser que realmente sea un jugador que pueda tener esa lesión, pero no hay nadie que te confirme nada, ni hay ningún equipo, y lo que sale después en el show de Pat McAfee, que bueno, digo yo que tendrá información, no sabemos hasta qué punto, evidentemente, esa información es más de parte del jugador, de parte de los equipos, pero a priori viene de parte de los equipos. Y es que le comentan que ningún equipo salió con dudas acerca de Caleb Downs físicamente, de que estaba bien. ¿A ti qué sensación te deja esto? Porque yo sí que creo que realmente puede llegar a tener esa lesión degenerativa o puede llegar a tener algún pequeño problema en la rodilla, pero que no le va a impedir jugar. Hay muchos jugadores que ya hemos visto que han tenido muchas lesiones o muchos problemas en las rodillas y han tenido carreras completas. Luego puede darse el caso de que Caleb Downs pues sea todo lo contrario, ¿no? Pero en un principio yo creo que no es algo súper alarmante. Sí, yo cuando vi esto, para empezar, a lo mejor me tiré media hora intentando entender que era una lesión degenerativa del cruzado, porque yo no lo entendía. Pero bueno, dentro de mi ignorancia como médico, que también creo que es algo importante a remarcar, que es que yo no tengo ni idea, Exactamente. pero cuando sueltan estos rumores, y creo que la cuenta que lo subió, o sea, es un tío serio, no es un Sí, rumor que ha no, salido en no. Reddit, es que algo habrá, o sea, otra cosa es que a lo mejor el ojeador de área que se lo comentó en un bar borracho se calentó y le soltó una burrada cuando bueno, mira, es que a lo mejor dentro de 20 años tiene artrosis, ¿sabes? Bueno, eh, cosas de la NFL. ¿Qué quieres que te diga? Para mí, algo de realidad tiene que haber. Si no, no se lo hubieran dicho y si no. O sea, no creo que haya sido una persona que se lo haya comentado, sino una vez más bien todos estos rumores que salen de discusiones de bar, de cualquier persona que haya ido a Indianápolis. eh, en esta semana te puedes encontrar a un general manager borracho perdido en un bar. O sea, tampoco te creas que Que es es una raro. cosa. Es raro o sea, si quieres hacer periodismo, más que ir a la Combine, tienes que encontrar a los bares a los que van los general managers. Ahí le vas a sacar la Eh, chicha. pero para mí, para empezar, creo que mucha gente tampoco estamos como para juzgar lo que es una lesión degenerativa de cruzados. Eh, ya te digo, o sea, Puede yo ser para que la empezar, tengas, puede ser que la tengas. ¿qué quieres que te diga, Álvaro? Yo me gradué de Sport Management, ¿sabes? Tampoco estoy aquí yo para hablar. Pero suena mal, efectivamente suena mal. No te voy a decir que suena bien, pero creo que no hay que alarmarse y de todas formas es algo que vamos a saber en el draft. O sea, si Sí, si Caleb Downs sale en los 10 primeros picks, no había problema en la rodilla. Si llegamos exactamente. al pick 32 y decimos: "Uy, que no lo han elegido", Will Johnson 2.0. claro. Sí, de hecho, creo que comentaban que los rumores era que era una situación similar. Eh, no sé, no me parece algo súper alarmante, pero quiero recalcar eso, que desde mi Cuando ignorancia, lleguemos como al no. draft lo vamos a saber. Sí, 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 porque lo habrán examinado y habrá hecho 20.000 revisiones médicas en todas sus visiones top 30 y la gente habla. O sea que si un equipo que lo tenía muy alto en el board se lo encuentra esto, créeme que la NFL lo va a saber pronto y que va a caer en el draft porque creo que todas estas cosas son cosas que suelen filtrarse de forma bastante fácil y no creo que, de todas formas, no creo que sea tan grave como lo de Will Johnson, pero es verdad que es una situación que debemos un poco seguir de lejos porque para mí era uno de los perfiles más limpios, un jugador que tampoco había tenido muchas lesiones en college
que llega y se le encuentra esto. Entonces, habrá que ver cómo evoluciona, pero creo que tampoco es necesario hacer una gran noticia de esto ahora mismo. Sí, no, totalmente, totalmente. Mira, otro jugador un poco más escondido, hablo de Oscar Delp, el tight end de Georgia. A mí me sorprendió, o sea, que un jugador llegue a la Combine y no se conocía, o bueno, al final no era conocido por la gran mayoría. Ha jugado prácticamente la totalidad de la temporada con Georgia con una fractura en el pie que no se encuentra hasta final de año. Yo cuando escucho eso del jugador digo, bueno. O sea, ha jugado prácticamente todo el año con un pie fracturado, lo cual te puede hablar muy bien de la tolerancia al dolor de ese jugador. También te habla muy mal de la detección de las lesiones por parte de Georgia. Eh, Va a estar, según él dice, aunque esto me lo conozco de los jugadores, no, yo en el Pro Day estoy seguro, estoy al 100%, voy a hacer todas las pruebas en el Pro Day. Luego, spoiler, la mitad no llegan cuando tienen este tipo de problemas físicos, pero sí que veo realmente muchos aspectos del juego luego parándote a ver un poquito o revisando realmente si se ve en el campo ese problema físico, ¿no? Y te paras a pensar y en muchas formas a la hora de bloquear sí que se le nota que no tiene la fuerza necesaria o que debería de tener. Luego veremos cuando esté recuperado al 100% si es una realidad o no. Pero la reflexión que saco de aquí es, ahora que conoces o poniéndote cuando los equipos reciben el historial médico o reciben la información o evalúan al jugador y ven o saben, evidentemente, que ha tenido una fractura del pie, ¿cómo reevalúas a ese prospecto? Porque te estás encontrando que el tape del último año de carrera de ese jugador antes de dar el salto a la liga lo ha hecho con un pie roto. Entonces, ¿cómo es tu evaluación de ese jugador? ¿Habrá equipos que lo tendrán más en cuenta, otros que realmente se fijarán en el tape por lo que han visto? ¿Cómo crees tú que los equipos pueden evaluar a un jugador con este tipo de problema que no sale ahora, pero que él te comenta y sale a comentar, oye, que yo he jugado la temporada prácticamente entera con un pie roto, no me vayáis a tampoco evaluar de una manera tan fuerte porque he jugado con un problema? Yo creo que lo primero que van a hacer es llamar a Georgia y preguntar en qué semana empezó a cojear este, Claro, claro, porque algún partido se no habrá jugado. Em, evidentemente. pero bueno, además es una situación muy, muy rara porque yo creo que Oscar Delp, además, no le ha favorecido el esquema de Georgia, no le ha favorecido las condiciones en las que estaba, y a esto le sumas que lleva toda la temporada jugando con un pie roto. Em, es, ¿qué puedes evaluar? ¿Qué partidos sirven? ¿Cuáles estaba lesionado? Pues eso, es el general manager va a llevar a sus minions y los minions van a tener que ir a Georgia a preguntar y a preguntar al entrenador de tight ends, a preguntar a asistentes de Sí, ataque, al a físico, gente al de... médico, a Claro, todo el mundo. en qué semana se empieza a quejar, en qué semana empieza a cojear, porque al final, entre comillas, lo bueno de del staff de las universidades es que los ves todos los días. Entonces, pues eso, cuando un jugador se lesiona y está intentando jugar a través de una lesión, aunque no lo comuniques de forma públicamente, en el día a día se le ve. Y más cuando es eso. No es lo mismo que a lo mejor te has fracturado un dedo, pues escondes la mano, pero tienes que seguir caminando. O sea, aquí no hay forma de esconder un pie roto. Eh, o por lo menos no del todo. Como tú has dicho, positivo, tolera muy bien el dolor y es capaz de jugar pese a las lesiones. Negativo, a lo Claro, mejor es un poco burro, claro. ¿sabes? Eh, creo que es eso. Creo que ahora se viene para todos los equipos que les gustaba Oscar Delp y que les gustaba su tape, semana y media de investigación de a ver dónde encontramos la lesión. Y creo que es eso, que se van a ir al tape y a encontrar exactamente en qué momento se rompe el pie, porque tiene que estar en el tape. Y si no, pues llamar a la universidad, creéis que es una lesión que ha ocurrido en el entrenamiento, que sabéis, tal, no sé qué. Y creo que es también parte de lo divertido del proceso pre-draft para ciertos equipos, que es eso, es todo el proceso investigativo de encontrar esta lesión.
Por último, hablando de estos jugadores y de estas dudas médicas, ¿te crees a Yermot McCoy? ¿Qué pasa con McCoy? Hablábamos en el primer programa de que era un jugador que iba a llegar a la Combine con muchas dudas y que podía despejar gran parte de ellas. Y para mí, de puertas para afuera, del público en general, no sé a los equipos lo que habrá hablado con ellos, pero de puertas hacia afuera, la sensación que me deja Yermot McCoy son peores. O sea, no me confirma ni me tranquiliza en nada. O sea, al contrario, es un jugador que al final comentábamos en el primer programa que lleva cerca de 450 días desde que se lesionó de su ACL en principios de año del año pasado y todavía no está recuperado. Y llegábamos a la Combine diciendo, bueno, es un jugador que hará las pruebas, no las hará, pero bueno, nos podrá comentar qué es lo que pasa con él y podremos salir un poquito más de dudas, ¿no? El protocolo estándar para una recuperación de ACL, según las fechas establecidas, es de 9 a 12 meses. Está bastante ya por encima de la media, con lo cual, a priori, debería de haber algo más. Y el hecho, que para mí es lo relevante, de que él diga que su cuerpo no está preparado para hacer los test y las pruebas en la Combine, para mí no es una señal menor. Para mí es todo lo contrario. Es un jugador que está siendo honesto sobre una cosa que él comenta en la que no está preparada, que es físicamente él no se siente listo. Quizá te lo podías haber guardado del cara al público en general. Puede ser. ¿Te hubieran salido los rumores y quizás hubieran sido peores que empezaran a salir los rumores de por qué no hace las pruebas en la Combine? No lo sé. Para mí, donde se puede cavar su tumba es en el Pro Day, porque él ha comentado que para el Pro Day sí que va a hacer las pruebas. Si en el Pro Day, por lo que sea, tampoco estás, amigo, tienes un problema muy serio. Yo, mira, te voy a dar la exclusiva. Yo Ojo, he ido a ojo. preguntar. Ah, Yo he ido vale, a bueno, claro. preguntar Es que, verdad, es verdad, es a verdad. ver, ¿en qué semana lo teníais para jugar? A mí lo que me han dicho es semana 3 del college football. Hostia, tío. Es que claro, Entonces, es que los rumores eran de que pudiera llegar y cuando dices, vale, una cosa es que llega para los entrenamientos de antes del inicio de temporada. Vale, pues evidentemente es muy complicado, pero si los rumores y el punto de partida de volver a ver a Jemar McCoy jugar con Tennessee en la última temporada a priori para él era en lo que tú dices, semana 3, inicio de temporada, mediados de temporada, ya si en mediados de temporada no regresa es que todo el mundo sabíamos que ya no iba a volver en toda la temporada, pero ¿qué te dicen? O sea, ¿qué sabes más? Porque es que no, es que no. eso, que yo creo que es que en parte en el staff de Tennessee tampoco conocen qué ha pasado. O sea, que yo creo que llegó un punto en la temporada en la que Jerome McCoy no se sentía cómodo volviendo a saltar al campo y dijo, yo me espero al draft. Claro. Pero Pero claro, es que a lo mejor tampoco se siente cómodo saltando al draft, ¿eh? claro, es Porque es que que ni la estamos en Combine. marzo, ¿eh? Claro, Estamos en ¿para cuándo, marzo y amigo? se rompió los cruzados en enero de Claro. 2025. Es que es como dices, bueno, esto ya lo haré mañana, ya lo haré mañana. Y llega mañana, pasado y al otro, y es que no lo haces. Entonces, ahí ya mírate, porque entonces tienes un problema. Veremos a ver qué pasa con McCoy de aquí al draft, pero va a ser un jugador muy polarizante y que yo creo que esos rechecks que se suelen hacer 2 semanas antes del draft de la NFL, yo creo que ahí sí que ya va a salir todo y si está mal, saldrá definitivamente que está muy mal y si realmente está recuperado como él, pues bueno, de alguna u otra manera nos hace indicar, pero sin demostrar demasiada confianza, pues también creo yo que lo sabremos, ¿no? Y al final lo que va a determinar un poco va a ser el stock que tenga de cara al día del draft, de los rumores que salgan después del lugar en el que se ha elegido, de cuántos equipos realmente lo querrían, la posición y demás. Ahí podremos saber un poquito más. Así que veremos a ver qué pasa, qué es lo que pasa con McCoy. Y ahora, si quieres, un poco reflexiones más generales, más que hablar de jugadores para acabar. Tu palabra es, o tu frase es, no quedan tackles, solo jugadores que vamos a mover a guard. Y es una verdad como un templo para mí. O sea, estamos hablando de que a lo mejor incluso Fano, el tackle, ahora right tackle en las últimas 2 temporadas de Utah, tiene unos brazos más indicativos de que puede ser un jugador movible a guard y que yo creo que en guard puede llegar a tener carrera muy larga en la NFL si quiere, que probablemente se ha probado en la posición de tackle y que puede llegar a rendir porque lo hemos visto hacer en college a un muy buen nivel para mí, pero
Es que si te paras a pensar, a lo mejor para mí Lomu, el otro tackle de Utah, es más claro incluso aún como guard en la NFL. Mayugo ha dicho que va a jugar donde le pongan. Fano estuvo haciendo hasta drills y hasta pruebas en la posición de center. ¿Qué pasa con los tackles en la NFL? Creo que Monroe Feeling es el único asegurado que va a jugar de tackle, pero lo que no sabemos es si lo va a hacer bien o lo va a hacer mal. Sí, si quieres te voy leyendo yo en el Big Board Venga, a ver. líneas ofensivos. Pues, líneas ofensivos, no tackles, Sí, sin sin especificar. ningún tipo. Mauigoa, como Right mucho tackle. right tackle. Exactamente. Fano, no dan las medidas. No, es que no le da. Es que yo creo que va a jugar por dentro. Bien, muy bien, pero por dentro. Sí. Joanne ni siquiera juega de tackle. Por dentro. Kadim Proctor, Bueno, a ver si juega. a ver si juega, que ya es mucho. Caleb Lomu, le dan las medidas, pero no lo juego. Monroe Freeling sí que es lo que más parece tackle y yo creo que va a acabar sobredrafteado por eso Sí, sí, mismo. sí. Prenion guard y en Achor Bueno, bueno. tackle, pero todavía hay mucho por hacer. Exactamente. Blake Miller Vale. puede. Lo que no Bisontis, sé si al mejor olvídate. nivel. No, Bisontis no. Caleb Tiernan, bueno, Sí, pero olvídate de. Tienes que poner al running back en vez de a correr a bloquear también. O sea que no sí, existe el juego de carrera en ese equipo. para mí, y ya sigo, y ya no hay más tackles, ¿eh? O Ya sea, para, por favor. es que no hay más. O sea, lo más parecido a un tackle en cuanto a medidas es Markel Bell, que sí que es muy grande, pero que no sabe jugar al fútbol, ¿sabes? Es Claro, claro. que también hay que saber jugar de tackle, o sea, que no es solo medirlo, ¿sabes? Que esto es parte importante. Y para mí la reflexión es esta, es que si tú quieres un left tackle este año, a pagar a Monroe Freeling top 10, yo creo. Porque si no, es que no hay más. No hay más. Puedes forzar a un jugador con el físico de guard para jugar por fuera, pero para mí es muy complicado encontrar un tackle más allá de Monroe Freeling y a lo mejor forzar a Blake Miller a quedarse de tackle. Pero lo que vemos es eso, que es que lo que se suponía que iba a ser una clase de tackles muy buena se ha convertido en una clase de guards muy buena, a base de que todo se ha movido para adentro. Estoy de acuerdo. O sea, creo que la clase de tackles es muy pobre, que vamos a ver dos, tres jugadores salir muy arriba. Yo creo que dos, porque Mayugoa sí que me parece un jugador candidato a irse en el 3 de los Cardinals por necesidad de la posición y porque la posición también es muy valiosa. Y creo que Monroe Feeling va a ser un experimento que muchos equipos van a querer testear. Y va a haber uno que lo va a hacer, lo va a querer probar muy alto. Entonces, yo sí que veo que tanto el tackle de Miami como el tackle de Georgia se van a ir muy arriba en el draft. Veremos a ver cómo les sale la jugada a esos equipos. Así que veremos a ver qué es lo que sucede con esta reflexión. Otra de estas reflexiones es: no hay cornerback normales. Y es que la realidad es que no hay cornerback normales, porque el que no tiene una cosa tiene otra. Hemos hablado de Jermod McCoy, el cornerback de Tennessee, tiene esos problemas físicos que le impiden pues desarrollarse. Veremos a ver si al siguiente nivel. Mansour Delane no ha hecho las. Es que no, Mansour Delane no, es que no, es que directamente ni ha hecho las pruebas, si no recuerdo mal. O No, no sea, he hecho Delane nada. creo que no ha hecho nada, no ha hecho nada. O sea, es que es un jugador que físicamente te está diciendo. No es como lo que hablábamos al principio del programa. Hay jugadores que saben que van sobrados físicamente y que dicen, ponme lo que quieras, que te lo voy a hacer. Otros que dicen, voy sobrado físicamente, pero no quiero. De Angelo Pons, por ejemplo, no hace las 40 yardas. Y luego hay otros como Mansour Delane que saben que físicamente no es lo suyo, que lo suyo está en el juego, en los detalles más técnicos y que a lo mejor sí que es un jugador que yo creo que si nos hubiéramos planteado otra cosa que comentábamos al principio, de unas pruebas más de
jugar 1 contra 1, jugadores más, algún tipo de otro tipo de jugadas. Sí que yo creo que hubiera sido un jugador que se hubiera animado porque sabe que en ese tipo de jugadas sí que hubiera podido destacar. Hood, como tú decías, el otro cornerback de Tennessee tiene unos problemas espectaculares para moverse, pero espectaculares, o sea, parece un hierro. Y Evion Terrell, el cornerback de Clemson, muy bueno, pero si come un poquito más, no estaría nada mal. Sí, y la sensación es esta, de que no hay un cornerback que no tenga por lo menos un problema. Claro. Y para mí el más completo era Jermod McCoy, pero no sabemos si Jermod McCoy está para jugar al fútbol americano o no. Mansour Delane en la posición que probablemente más te requiera atléticamente es el que más dudas nos da físicamente. No sabemos cómo corre. Sí que es verdad que es un jugador muy competitivo, muy físico, tal, pero que es algo que en la NFL necesitas más y no verle en estas pruebas cuando normalmente todos los cornerbacks que se supone que van a salir en el top 10 o en el top 15 de un draft suelen hacer la combine porque suelen ser jugadores que corren en 4-3, que se mueven bien, que tienen capacidades atléticas muy naturales y que todos los drills les salen bastante fácil. Cuando te paras a pensar y dices que a lo mejor el jugador más completo es Daylan Everett en cuanto a capacidades atléticas de toda la clase y es un jugador que está al borde del tercer día, pues, ¿qué dice eso del resto de cornerbacks que tienen que salir antes? Pues que es una clase en la que a lo mejor tienes que sacrificar uno o dos rasgos y aceptar que el cornerback que vas a elegir no es un paquete completo, no es el típico cornerback que hemos visto en estas últimas clases del draft que tienes en un pick top 10 que sabes bueno, que tiene la capacidad para ser de los mejores jugadores de la liga. Y creo que en esta clase es algo que falta bastante en esta posición. O sea, para mí Mansour Delane me parece un buen jugador, pero cuando buscas un cornerback élite, no hay cornerbacks élites que sean lentos. Todo el mundo corre muy rápido en esa posición y es probablemente la mayor deficiencia del juego de Mansour Delane y para mí es bastante preocupante el verle que no hace ningún tipo de drills en la combine. Porque es lo que tú has dicho, o sea, en una posición tan física, todos los jugadores suelen hacerlo. O sea, yo me acuerdo de Jeff Okuda haciendo absolutamente todo en la combine. Creo que casi todos los jugadores que han salido top en esta posición han hecho las pruebas. Sí, o sea, 100%. Y al final, lo que tú decías, cuando un cornerback no es capaz de ser lo suficientemente atlético, tener esa capacidad atlética, pues sí que puede llegar a tener un problema real en el siguiente nivel. Ya hemos visto que en la diferencia al final de college a la NFL es muy grande, en ciertas posiciones lo es aún más. Y yo creo que la de cornerback sí que puede llegar a pasar apuros si realmente no consigue mejorar en ese aspecto. Si te parece, creo que 1 hora y 20 está bien. Creo que hay muchas cosas que yo creo que Programa vamos a cortito hoy. programa cortito, ojo, decir programa cortito 1 hora y 22 ya nos vale. Vamos a dejarlo por aquí. Hay muchas cosas que yo creo que también que nos quedan por comentar. Tendremos más programas para ello. Pero bueno, hemos tenido un programa un poco más hablando de nombres, de sensaciones, de reflexiones que hemos tenido durante esta semana. Primera semana en la que yo creo que ya se empieza a hablar de draft. Es cierto que todavía queda esta free agency que está por explotar en las próximas horas, los pro days de los jugadores, las visitas top 30 que ya están siendo algunas de ellas. Quedan muchos programas que tenemos entre manos, alguno que veremos a ver si conseguimos programar y cuadrar. Así que nada, Guillaume, hasta la semana que viene, que ya, sí, ya definitivamente no hay más programas esta semana. Estás liberado para todo, yo tampoco voy a Ahora, grabar ninguno más. bien, Vacaciones de fin de semana. fin de semana largo. Estamos grabando esto, casi me hago un puente hasta la agencia libre. Estás de permiso, como quien dice. Nada, lo dejamos por aquí. Esto ha sido todo en este segundo programa de la Warron en el Capologist y nos vemos y escuchamos la semana que viene. Chao.